Hola, mi nombre es Samuel, pastor de Nova. Muchísimas gracias por darle clic a este video. En verdad agradezco a Dios la oportunidad de poder compartir este mensaje contigo. Antes de continuar el video, déjame recordarte de algo súper rápido. Ponemos estos videos para ser de bendición para la iglesia. Nuestra esperanza es ver el Evangelio arraigado en Latinoamérica y la gracia incondicional y transformadora de Cristo siendo real de una forma palpable en nuestra sociedad. Te recordamos que este video no sustituye tu compromiso ni tu presencia en tu iglesia local. Creemos que el Evangelio forma parte integral de la vida en comunidad y de hecho el Evangelio se refleja viviendo en comunidad, y es ahí donde vemos que nos perdonamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos amamos unos a otros. Entonces ponemos estos videos con la esperanza de seguir anunciando el Evangelio, pero también recordándote, invitándote a formar parte de una iglesia. Si no tienes una iglesia local, te recomendamos recursos como Coalición por el Evangelio, Iglered, el directorio de Acts 29. Ahí hay iglesias cristocéntricas con sana doctrina, con predicación expositiva. Te animamos a formar parte de una iglesia, a comprometerte con una iglesia, a ser de bendición para tu liderazgo y para la iglesia local en la ciudad donde estés. Esperamos que esta predicación sea de bendición para tu vida. Anhelamos que el Evangelio siga transformando nuestra cultura, nuestro país, Latinoamérica, y te invitamos a seguir orando con nosotros para que el Evangelio de Cristo, su gracia, siga transformando nuestros corazones, siga transformando nuestras iglesias, sigamos plantando iglesias y el nombre de Cristo siga siendo atesorado, amado y proclamado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir este mensaje contigo. Esperamos que te sea de bendición y gloria a Dios. Bueno, entonces seguimos con Navidad. Estamos preparándonos para Navidad y la idea de esta serie es que vayamos preparando nuestros corazones para Navidad, que no sea una Navidad más donde simplemente hacemos lo que hacemos sin saber por qué lo hacemos, sino que pueda ser un tiempo de devocional, de adoración para nosotros, que nos podamos preparar conscientemente, espiritualmente para celebrar Navidad. Entonces la semana pasada, ¿se acuerdan que vimos la soberanía de Dios y que Dios hace su voluntad a pesar de nuestra voluntad para nuestro bien y para su gloria? Vimos ahí que la voluntad de Dios es hecha a pesar de María, que la voluntad de Dios es hecha a pesar de Herodes. La semana antepasada, ¿se acuerdan lo que habíamos visto? Tener una reacción correcta, la actitud correcta ante Navidad. Comparamos ahí entonces a María en el anunciamiento con Gabriel. Comparamos ahí la fe que había mostrado, el gozo que había mostrado. El día de hoy vamos a ver lo que es adoración. El día de hoy vamos a ver que los sabios llegaron a adorar a Jesús y podemos hablar muchísimo de adoración, pero la verdad que no sabemos qué es adoración. Tenemos una idea vaga, medio ahí esotérica, espiritualoide de lo que es adoración, pero no sabemos cómo adoramos. Y entonces vemos ahí a los sabios adorar y vamos a terminar con la exhortación de vamos a adorar a Dios, pero si no sabemos qué es adorar, entonces pues vamos a hacer lo que Dios no nos dio a entender. Entonces vamos a ver en esta predicación, si tienes ahí en tus notas para que no te pierdas, adoración es gozo, y lo que te da de gozo, lo que te llena de gozo te guía. Vamos a ver cómo se refleja eso en la vida de los magos, ¿sale? Estaba escuchando una canción hace unos días en el espíritu navideño ahí en mi casa, y entonces estaba escuchando esta canción. Dice: algunas personas quieren diamantes, algunas personas quieren nieve, un día de nieve, algunas personas quieren todo atado con papel y un moño. No puedo pensar en una sola cosa para mí, no puedo pensar en una cosa para mi lista de este año, porque todo lo que quiero lo tengo aquí. Y entonces esta canción le está cantando
pues a su novio o a su novia, y es un clásico de las canciones navideñas, por lo menos ahí de donde mi esposa viene. Estamos escuchando esta canción, ¿no? Pero estaba pensando, sí, porque todos se quedan así de qué canción es. No es José José. Chances José habrá sacado su versión, pero es interesante esta canción. Está diciendo, no quiero nada, no quiero regalos, no quiero una noche así de nieve. Todo lo que quiero, pues eres tú. Y entonces ahí te deja con el sentimiento de, qué bonito. Pero que si en la noche de Navidad te encuentras con la inevitable realidad de que esa persona pues te termina, no sé, desilusionando o terminas enojándote con esta persona o no tienes ninguna persona, no tienes a nadie, acabas de perder a alguien o llegas ahí emocionado con tu familia y a la media hora se empiezan a pelear. La Navidad pues ya no es tan Navidad, ¿no les ha pasado? Tenemos expectativas de nuestra cena navideña y empezamos a pelear, vemos ahí al tío que no queríamos ver, a la tía, y empezamos ahí a discutir. Si esta canción es cierto, que les diría es un reflejo de muchos de nosotros esta Navidad, pues qué decepcionante, ¿no les parece? Le estaba preguntando a mis hijos, oye, ¿qué quieres para Navidad? Y ya ellos saben lo que quieren para Navidad. Les preguntaría a ustedes, ¿qué quieren? ¿Qué quieren para Navidad? Si te preguntara, ¿qué quieres esta Navidad? Si no somos cuidadosos, empezamos a pensar en la Navidad, les diría, no en un evento donde adoramos a alguien, sino donde nosotros nos adoramos y empezamos ahí a ver rebajas, descuentos, cosas que necesito, cosas que me ilusionan en esta Navidad, ¿no es cierto? Es una época donde el materialismo crece, donde esa idea de que consigo esto, lo que necesito, lo que pienso que lo que necesito y si lo consigo me va a dar felicidad, pero lo obtienes y te das cuenta que no es cierto y estás todavía atorado con 12 meses sin intereses. ¿Qué piensas de esta Navidad? ¿Qué quieres esta Navidad? Te diría que esta Navidad es el evento donde la humanidad adora. Es el evento donde la humanidad adora. Fíjate ahí en el versículo 11. Cuando llegaron a la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Mateo 2, versículo 11. ¿Se acuerdan? La semana pasada nos habíamos enfocado en Herodes. Hoy nos vamos a enfocar en los sabios. Y entonces cuando llegaron a la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Navidad es el evento donde la humanidad adora. Estos sabios llegan de tierras lejanas a adorar a alguien. ¿Qué es adoración? ¿Qué es adoración? Si te preguntara, bueno, ¿cómo vas a adorar a Dios? Tenemos, les diría, ideas erróneas de lo que es adoración y es necesario pasar un tiempo breve corrigiendo o aclarando lo que es adoración para que me entiendan cuando diga adoremos a Dios. Y tenemos una idea errónea donde pensamos que adorar algo es atribuirle un valor que previamente no tenía a eso. Entonces, si adoramos algo, le estamos haciendo un favor a eso. Lo estamos animando, le estamos subiendo su autoestima a eso. Vamos a adorarlo porque eso que estamos adorando lo necesita. Y muy enterrado dentro de nosotros está esa idea de pobre Jesús. Nadie lo adora, pues vamos a adorarlo. Un Jesús tal vez necesitado, un Jesús deprimido, melancólico, porque pues mira, Navidades ahí todos están emborrachando, todos están en fiesta y nadie adora a Jesús. Pues pobrecito Jesús, vamos a adorarlo. Incluso empezamos ahí a animar a las personas para ir a la iglesia, no por un sentido propio de adoración, sino tal vez culpa. Mira, ¿cómo no vas a adorar a Dios? ¿Qué es adoración? Adoración no es atribuirle, no es darle un valor a ese algo que estás adorando.
ese valor que previamente no lo tenía. O sea, no es atribuirle algo que previamente no lo tenía, no es subirle la autoestima a algo, no es darle algo a Dios cuando no lo tenía antes. Adoración es reconocer el valor propio de algo. Cuando nosotros adoramos a Dios, reconocemos el valor propio que tiene Dios. Entonces vamos a ver algo bien interesante, incluso vamos a ir a ver a los Salmos, donde la adoración inevitablemente te lleva a gozo. Entonces, adoración es disfrutar eso que estás adorando. Te estás satisfaciendo en eso que estás adorando porque estás reconociendo el valor de eso que estás adorando. ¿Tiene sentido? Ya los perdí. Entonces yo llego a Dios cuando propiamente adoro a Dios, lo adoro bíblicamente, entonces estoy alineándome con la realidad. Estoy reconociendo el valor que tiene Dios. Comparado con cualquier otra cosa, ese valor se ve por lo que es. Inevitablemente gozo, felicidad, satisfacción nacen de esa adoración y entonces las acciones del adorador nacen de ese reconocimiento, de ese valor propio, de esa cosa, de esa persona. Fíjate entonces, si vas conmigo ahí a Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, versículo 13. Dice, el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca, fíjate, me alaba, me adora con la boca y me honra con los labios. Son acciones externas. Me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces te da la conclusión, ergo. Entonces, por lo tanto, su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. ¿Te das cuenta entonces que adoración involucra gozo, involucra el corazón? Que muchas veces pensamos que adoración es levantar las manos. Y está bien si la levantas o no, es la verdad irrelevante. Pero si eso no es una expresión de ese gozo, de esa satisfacción, pues la verdad que si levantas o no las manos, pues es enseñanzas de hombres. Que si cierras los ojos, que si lloras, que si la música está fuerte, tenemos esta noción, ¿no? Sí, la adoración estuvo muy buena hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo buena armonía, porque hubo talento musical, porque hubo intensidad tal vez en tus emociones, pero si esa adoración no está centrada en el reconocimiento de quién es Dios y eso no te lleva a un gozo, a una satisfacción, te diría la verdad que no estás adorando, Estás cayendo en una religiosidad, tal vez en una tradición, tal vez en emocionalismos, pero fíjate lo que Isaías dice. Este pueblo me alaba con la boca, se emociona, llora, canta, me honra con los labios, gritan bien fuerte, hablan en lenguas, pero su corazón está lejos de mí. Su gozo está ausente, su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. ¿Te acuerdas ayer en Marcos 13 que Jesús está hablando de aquellos que se acercan a Dios? Y entonces dice, el reino de Dios es como un tesoro escondido. Y aquella persona que encuentra ese tesoro, ¿te acuerdas que dice? Deja ese tesoro ahí, va y compra todo el terreno para quedarse con el tesoro. Ahí igual en el mismo capítulo, Marcos 13, Jesús habla y dice, el reino de Dios es como aquella persona que encuentra una perla de gran precio, que al verla va a su casa, vende absolutamente todo y con lo que tiene consigue esa perla. Te diría, esa persona está adorando esa perla, está reconociendo el valor verdadero de esa perla y entonces hay gozo, hay satisfacción y las acciones que vienen es a la luz de ese reconocimiento, de esa adoración. Entonces, adoración no es ese sentido
te diría, esotérico, espiritualoide que tenemos, tal vez de una intensidad de no sé qué, tal vez de sentimientos. Puedes emocionarte por, no sé, por tu perrito, puedes llorar por tu perrito. Estamos hablando de un reconocimiento, de un valor, de que te das cuenta quién es Dios. A la luz de su palabra te das cuenta de quién es Dios, de quién es la humanidad, y entonces llegas a reconocer a ese Dios. Entonces es un ejercicio intelectual que involucra tus sentimientos, que involucra tu corazón. Es un entendimiento que afecta tu corazón. No puede haber nada más un corazón sin ser afectado por el entendimiento, o no puede haber un entendimiento sin que redunde en emociones, en gozo. Entonces fíjate que vamos a ver qué es lo que los sabios están haciendo. Los sabios ven un valor en Jesús que las demás personas no están viendo. Los sabios ven algo en Jesús y las demás personas no ven pues a ese Jesús como los sabios lo estaban viendo. Ve conmigo al versículo 1. Después de que nació Jesús en Belén, en Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. ¿Te das cuenta que los sabios vieron el valor, reconocieron el valor de este bebé, y las acciones que tomaron fueron a la luz de este reconocimiento? Y es interesante porque te pones a pensar, bueno, cómo estos sabios del oriente, de Babilonia, de Persia, llegaron a escuchar de Jesús y llegaron a adorarlo. Y la historia es bastante interesante. Vienen seguramente influenciados por Daniel. ¿Te acuerdas de Daniel, el libro de Daniel? Llega el imperio babilónico, llega arrasando Israel, se lleva a la élite, a los intelectuales, a la crema innata. Dentro de ahí estaba Daniel con sus amigos, van y son hechos esclavos o siervos en esa tierra. ¿Te acuerdas entonces que Nabucodonosor, me salió Nabucodonosor, pensé que iba a trabar, lo estuve ensayando. ¿Te acuerdas que tuvo un sueño de una estatua? Y nadie podía descifrar ese sueño. Y entonces llega Dios, levanta a Daniel. Daniel es capaz de descifrar ese sueño. Y entonces en el libro 5 de Daniel se nos dice que el rey puso a Daniel como jefe de todos los sabios. De todos los sabios. Ahora estos sabios que vienen desde años atrás habían sido influenciados por Daniel, que había sido jefe o cabeza de los sabios. Ahora estos sabios también se les conoce en otras versiones como magos. Se les conoce como magos porque así se llamaba la tribu de donde venían. Eran medos, estaban ahí en un imperio, en un pueblo en el imperio persa. Se le llamaban los medos. Dentro de ese grupo étnico estaban los magos. Los magos eran no muy diferente a los levitas en cuanto a que eran una tribu dedicada a adorar a Dios, al conocimiento. Si has escuchado algo de la alquimia, era previo a la química, es tratar de experimentar según ellos trataban de sacar vida eterna o oro dentro de los químicos. Pero entonces este tipo de personas estaba dedicada, comprometida al conocimiento, por eso se le llamaba sabios. Entonces utilizaban, no sé, sustancias químicas, minerales. Por eso tal vez hoy en día es el cliché o la caricatura de lo que es un mago, pero antes era, les diría, más intelectual, era más rústico, era el inicio de la química, el inicio de la filosofía. Y estas personas no son tan parecidas a lo que nosotros vemos en pinturas, tal vez. Estas personas, no sé por qué, pero tenemos la idea de que son 3 personas, e incluso les ponemos nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar. La verdad que históricamente no se sabe, probablemente eran mucho más de 3 personas. En esos tiempos Roma, el Imperio Romano, estaba en guerra con el Medio Oriente. Previo a este evento había unas guerras que habían acontecido en el desierto, entonces Roma no quería a Persia.
Ahora, históricamente, si les diría más fiel a lo que pasó, seguramente eran más personas, más sabios, que habían venido con un ejército, que habían venido con caballos de guerra, habían venido con sus guaruras. Estas personas eran respetadísimas, se les llamaban hacedores de reyes. Un sabio era un hacedor de un rey, y entonces en el imperio persa, en el imperio asirio, cualquier decisión que se hacía en el gobierno tenía que pasar por estas personas. Eran los Aristóteles, eran esas personas dedicadas al conocimiento, a la espiritualidad. Estas personas tenían influencia delante del gobierno. Y entonces se les conoce, los hacedores de reyes eran respetadísimos. Era muy poco probable que viajaran solos, ahí nada más tal vez en un caballo, en un camello o en un elefante, sino que venían con una caravana impresionante, les diría bastante intimidante. Tal vez por eso es que Herodes reacciona un poco así. Eran personas importantes, venían armadas, venían muy armadas, venían muchas personas. Y estas personas de renombre, estas personas respetadas, estos hacedores de reyes, viajan muchísimo, por mucho tiempo, gastan mucho de sus recursos en viajar porque quieren adorar a un bebé. Y es algo bien extraño. Ven en un bebé un valor que las demás personas no ven. Entonces ponte a pensar en el tiempo que tuvieron que dedicar para viajar, las conversaciones ahí que tal vez tuvieron con sus esposas, y ¿a dónde te vas? ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuánto dinero dices que vas a utilizar? Imagínate el tiempo, los recursos que se están invirtiendo, pero estas personas ven un valor en Jesús. Irónicamente, ese valor no es visto por los judíos. Están los sacerdotes, ¿te acuerdas? Están los escribas, que se saben la profecía de memoria. Daniel seguramente les había explicado las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento de estos magos. Estos magos llegan y quieren honrar a este rey porque lo ven como un rey, lo ven como el cumplimiento de las promesas, lo ven como la solución al problema de un gobierno corrupto, de un mundo caído, de sufrimiento, de un corazón quebrantado. Llegan a entender qué significa el nacimiento de un rey. Estas personas van a adorarlo, mientras los escribas y los sacerdotes se saben las profecías, pero no pueden ver el valor que tiene Jesús. Ahora, estas personas, los escribas, los sacerdotes, adoraban a Dios. En su religión estaba, eso es a lo que se dedicaban. Adoraban a Dios, alzaban las manos, tocaban címbalos, tocaban salterios, adoraban a Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, estas personas que vienen desde lejos están, les diría en la ironía de Marco, verdaderamente adorando a Dios. Están reconociendo el valor que tiene Jesús, y las acciones que están tomando es un reflejo de esa adoración. ¿Sí te das cuenta? Entonces, la adoración afecta tus acciones. La tragedia de estas personas es que vivían vidas de disciplina, de obediencia, sin gozo. Estas personas no estaban satisfechas en Dios, no estaban adorando a Dios. Habían intercambiado el conocimiento de Dios por información. Eran personas que conocían acerca de las profecías, pero no conocían las profecías. Personas que habían escuchado del consuelo de Dios, pero no habían experimentado el consuelo de Dios. Que sabían de las promesas de Dios, pero su esperanza no estaba en el cumplimiento de esas promesas. Eran personas que habían ido a la iglesia domingo tras domingo. Eran personas que vivían sus vidas ya en una rutina donde hacían lo que hacían porque pues eso es lo que se debe de hacer. Conocían acerca de Dios, pero no conocían a Dios. No conocían a Dios porque su adoración no estaba en Dios. Su gozo no estaba en Dios. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia una vida de religiosidad, de disciplina, de obediencia externa, sin un gozo, sin una satisfacción! Y hago lo que hago o dejo de hacer lo que hago
porque no encuentro gozo verdaderamente en eso. No lo hago para conocer a Dios y que Dios sea mi satisfacción, sino lo hago porque, pues, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirá la iglesia? Este es lo que hemos hecho por muchísimo tiempo. ¿No te has preguntado por qué hay muchísimos extranjeros en Jalapa? Muchas personas que se llegan a jubilar y llegan a vivir en Jalapa. Si llegas a platicar con una de estas personas, te describirían un Jalapa que los jalapeños no tenemos. Un Jalapa hermosísimo, de un clima perfecto, de una comida envidiable. Nosotros estamos de malas por el tráfico, cochinos moscos, ya me dio dengue la segunda vez, ¿qué voy a hacer la tercera vez? No hay dónde estacionarme. Pero te das cuenta que estas personas están viendo el valor de algo y sus acciones están siendo afectadas por eso. Estas personas, te diría, en el sentido bíblico, están adorando Jalapa, están reconociendo el valor propio de algo y entonces sus acciones están siendo afectadas. No tienen que levantar las manos y decir Jalapa, Jalapa, sino que están reconociendo el valor de algo. Sus acciones están siendo afectadas por eso. Hace 2 semanas estaban mis hijos haciendo unos trámites y tuve que llevarlos a sacar unas fotos. Y entonces cuando estábamos ahí esperando, vi en la vitrina que tenían unos lentes de cámara viejísimos, bien bonitos. Eran manuales. Ahorita ya si tienes una cámara le aprietas un botón y te hace el enfoque. Y esos lentes eran manuales donde tenías que mover todo. Si has ido al oftalmólogo para hacerte un examen de vista, ves donde hay palanquitas y se vean padrísimos. Y entonces eso se los puedes poner a tu cámara. Entonces yo los vi y me llamó mucho la atención. Le pregunté, oye, ¿los estás vendiendo? ¿Cuánto cuestan? Estaban ahí empolvándose, literalmente ahí empolvándose. Y entonces dije, mira, yo ahorita los limpio y si no me los quedo, abro una cuenta ahí de Mercado Libre o no sé qué y ahí saco mi aguinaldo. Entonces les pregunto, ¿los vendes? Pues no creo que te dé mucho, pero pues a ver cuánto. Y la verdad que esa persona decía, pues mira, no los vendo, están ahí, déjame preguntar a alguien. Y yo estaba, no le preguntes, mira aquí ya en caliente, de una vez antes de que me vaya, porque ya no sé si regreso. Pero no quería que le preguntara a alguien porque estaba consciente que si esa persona se daba cuenta del valor de esos lentes, no los iba a soltar, no los iba a soltar. Entonces, no quería que pasara, pero pasó. Dije, bueno, a ver si regreso en un par de días. Volví a regresar y le pregunté, ¿qué onda? ¿Cuándo? ¿Sí los vas a dar? ¿Cuándo quieres? Y me dijo, no, estos no los suelto ahorita hasta que agarren más valor. Pero date cuenta que mientras no se daba cuenta del valor de algo, pues la verdad es que no tenía mucha relevancia para su vida, ¿no es cierto? O sea, sus decisiones estaban siendo afectadas por esto. Una vez que se da cuenta del valor de esto, entonces está alineándose o está reconociendo el valor propio de esta cosa y sus decisiones, su vida está siendo afectada. Date cuenta que la vida de los magos, de los sabios, está siendo totalmente afectada por esto, su tiempo, su economía, su vida. Por esos meses que iban a estar viajando, estos magos iban a modificar su vida totalmente, radicalmente, porque necesitaban venir a adorar a este bebé. Nadie los estaba obligando, como cuando tu esposa o tu esposo o tus hijos o tu mamá o tu papá te obligan a venir a la iglesia. Nadie los estaba obligando. Ellos querían ir porque se habían dado cuenta del valor propio de este bebé. Entonces, nadie les estaba diciendo, órale, ve, ¿qué van a decir? Ya no ha sido en un mes. ¿Te das cuenta? Ellos querían ir. Sus acciones estaban siendo afectadas por esto. Estaban adorando. Algo interesante en el versículo 9, ve conmigo, dice, después de oír al rey, siguieron su camino a Herodes, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. El versículo 10 dice, al ver la estrella, se llenaron de alegría. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. No sé si tengas otras versiones, pero te voy a leer cómo se traduce en las otras versiones. Y aquí hay algo que
si eres lo suficientemente ñoño como yo, te va a parecer emocionante. Porque aquí en este versículo hay 3 superlativos. Un superlativo es algo que está funcionando para afectar el sustantivo, como está muy alto. Entonces, muy alto es un superlativo de alto. Está muy alto, ¿sale? Entonces, aquí hay 3 superlativos en una misma cosa. No debería de pasar gramaticalmente en cualquier idioma, no debería de pasar. Es como si yo dijera, está muy requete, exageradamente alto. Entonces, bueno, puedes decir está muy alto. Pero fíjate lo que pasa. Dice la Nueva Versión Internacional, al ver la estrella se llenaron de alegría. Ahí lo traduce medio casual. Después la Reina Valera 60, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Con muy grande gozo. La Biblia de las Américas dice, cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con alegría. Dios habla hoy, dice, cuando los sabios vieron la estrella se alegraron mucho. ¿Te das cuenta de la reacción de los sabios? Literalmente diría, se regocijaron con gozo, grande gozo, gozo sobremanera. Aquí nos está describiendo un gozo impresionante. Un gozo que no hay el vocabulario suficiente para describir este tipo de gozo. Y se tienen que violar las leyes gramáticas. Entonces estaban gozándose sobremanera, gozándose con demasiada sobremanera. Date cuenta que estas personas habían viajado por muchísimo tiempo, habían llegado a ella donde deberían de llegar, guiados por una estrella que podemos hablar de las posibilidades, la verdad que no se sabe, puede ser la gloria de Dios, puede ser un cometa, puede ser una estrella fugaz, puede ser cualquier otra cosa. El punto es que llegaron a este lugar y se regocijaron grandemente sobremanera. ¿Te das cuenta que adoración involucra gozo? ¿Te das cuenta que esas acciones que se toman cuando ves, reconoces el valor de algo y encuentras gozo en esto que estás adorando? No sé si alguien te ha platicado de un restaurante nuevo, de un disco, de un álbum nuevo, de una serie nueva. Nadie te tiene que estar rogando que le cuentes algo que te emociona. Simplemente es algo espontáneo, lo tienes que decir. Lo tienes que decir porque es algo que te llena de gozo. Si ves una serie padrísima, vas y se lo cuentas a alguien. Si encuentras ahí un local de tacos de perro que no te enfermó, duras ahí una semana sin gastroenteritis, entonces vas, le cuentas a las personas y dices, ok, miren, deben de probar esto, las tortillas están riquísimas, la tripa está frita con manteca, hay salsa verde con guacamole, lo que te guste, tu veneno, éntrale. Pero fíjate que lo platicas con gozo, ¿no es cierto? Invitas a los demás a participar de esto que te está llenando de alegría. Entonces vas y puede ser que tu agenda sea afectada por esto que te está dando gozo. Tal vez ahora vas a pasar por esa calle, te vas a desviar. Tu economía indudablemente va a ser afectada por esto. Entonces ya no vas a comprarte la torta de milanesa, mejor vas a comprarte la orden de tacos. Tu geografía es afectada, tu economía es afectada. Te diría, tus emociones son afectadas por esto que estás adorando. ¿Qué si la taquería cierra, después la clausura, la Secretaría de Salud, y entonces ya no vas a encontrar esta taquería? Te diría, tus emociones van a ser afectadas, te vas a desilusionar. Y depende de cuánto estés adorando esta cosa, tu desilusión, tu tristeza va a ser equivalente al valor que le estás dando a esta cosa. ¿No es cierto? Algo interesante es que el mandamiento más repetido en toda la Biblia, el mandamiento más repetido de toda la Biblia es el de alaben a Dios. Alaben a Dios, es el mandamiento que más aparece. Alaben a Dios, alaben a Dios, alaben a Dios, canten a Dios, alaben a Dios, regocíjense en Dios, alaben a Dios. Ahora, esto había confundido a personas como C.S. Lewis. No sé si has escuchado de leído de C.S. Lewis. Escribió hace tiempo
mucho tiempo, ya se murió, Las Crónicas de Narnia. Te recomiendo, si no has leído a esta persona, te recomiendo que lo leas, pero cuando no habías llegado al Evangelio, la verdad que estaba bien confundido por la Biblia en cuanto a que repetidamente invitaba a las personas a alabar a Dios. Y entonces decía, ¿por qué tanta insistencia? Parece un Dios necesitado. Parece un Dios, y él lo describe así literalmente, como una mujer vana que necesita constantemente la adulación, el reconocimiento de otras personas. Que también hay hombres, digo. C.S. Lewis dijo mujeres, pero también, o sea, también hay hombres. Pero estas personas necesitadas de la aprobación, necesitadas de elogios. Y entonces C.S. Lewis dice, parece que es un Dios necesitado de piropos. Parece que es un Dios necesitado de reafirmación, que tiene su autoestima demasiado baja y necesita constantemente que le den una dosis de piropos. Y entonces dice, no es hasta que llegué al Evangelio y fue inevitable para mí gozarme en Dios, que entonces fue inevitable imitar a los salmistas en su invitación a alabar a Dios. Y entonces C.S. Lewis dice, al decirle a todos que alaben a Dios, los salmistas están haciendo lo que todos hacen cuando hablan de lo que les importa. Al decirle a todos que alaben a Dios, los salmistas están haciendo lo que todos hacen cuando hablan de lo que les importa. Fíjate lo que pasa. Salmo 117:1. Alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Salmo 156, que todo lo que respira alabe al Señor. Salmo 113:1, aleluya, alabado sea el Señor. Salmo 151, aleluya, alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario. Salmo 149:1, aleluya, alabado sea el Señor, canten al Señor un cántico nuevo. Aleluya, alabado sea el Señor, alaben al Señor desde los cielos, alabado desde las alturas. Salmo 153, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira. Salmo 135:1, aleluya, alabado sea el Señor, alaben el nombre del Señor. Esta persona está satisfecha en Dios. No puede sino solamente exclamar qué grandioso es Dios, qué hermoso es Dios. Su justicia abarca de oriente a occidente. Alaben todos a Dios. Nos parece bien extraño porque para nosotros es más común escribir salmos acerca de una serie, de un artista, de una persona, de un trabajo, de un sueldo, de una posición. Y todos alabamos, todos alabamos. La diferencia es qué estás alabando, en qué te estás satisfaciendo, en qué estás poniendo tu esperanza y tu gozo. Estas personas se regocijaron sobremanera. Están poniendo su gozo en algo duradero, eterno. Y entonces no hay necesidad de Dios invitándote a alabarlo, es su gracia invitándote a probar algo que en verdad te va a satisfacer. Es su gracia invitándote a poner tu seguridad en algo que es seguro. Es su gracia invitándote a agradecer algo que es verdaderamente benévolo. Es su gracia invitándote a poner tus afecciones en algo que no te va a fallar, que es verdaderamente fiel. Si tus afecciones son afectadas por lo que adoras, no me sorprende que muchos de nosotros vivimos amargados, desilusionados, apáticos, lastimados. ¿Y qué esperabas? Estás poniendo tu esperanza en algo que últimamente no te va a satisfacer. Y es Dios rescatándonos de ahí, diciéndonos, no pongas tu esperanza ahí, no alabes eso, alábame a mí. Alábame a mí. Y entonces invita a las naciones, alaben a Dios, pongan su seguridad en Él. Él es la roca de tu salvación. ¿En quién me esconderé? ¿A quién tengo en los cielos sino a Dios? Fuera de Dios no quiero absolutamente nada. Es la misericordia de Dios rescatándonos de esa esclavitud de ídolos rotos, de esperanzas vacías, de taquerías, de series, de personas. Y en verdad adorando a Dios, viendo ese valor incondicional, eterno, duradero, fiel. Y entonces entre más alabes a Dios, todas las demás cosas van a ir perdiendo su valor, ¿te das cuenta? Tus afecciones van a ser modificadas por eso. Y entonces vas a venir a la iglesia
con gozo porque estás adorando a Dios. Vas a modificar tus finanzas con gozo porque estás adorando a Dios. ¿Te acuerdas lo que Pablo dice? Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. ¿Por qué está alegre? Porque sus afecciones están ahí donde su dinero está. En palabras de Jesús, donde están tus tesoros está tu corazón. No pongas tus tesoros en la tierra donde ladrones y polilla corrompen, pero ponlos en el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Mateo 6, estas personas, los que no conocen a Dios, andan afanados por las cosas, pero los hijos de Dios confían en Dios porque su tesoro está donde Dios está. ¿Te das cuenta que lo que adoramos nos afecta nuestras decisiones, nuestras emociones? Y es la misericordia de Dios invitándonos a adorarlo a Él. Entonces, date cuenta del contraste. Los sabios están adorando a Jesús, encuentran gozo. El contraste con Herodes, versículo 7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto del que había aparecido la estrella. Habíamos visto que se angustia, tiene miedo. Los envió a Belén y les dijo: vayan, infórmense bien de este niño y tan pronto como yo los encuentre, como lo encuentren, avísenle para que yo también vaya y lo adore. Herodes va a adorar a Jesús, pero no puede porque está adorando de acuerdo a su influencia, su situación actual, su seguridad económica. No puede adorar a Jesús porque lo que tiene más valor que lo que está a punto de adorar. Entonces Herodes siente angustia, siente enojo, siente miedo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo vas con tus miedos, con tu angustia, con tu ansiedad? Estaba leyendo hace unas semanas en Milenio Noticias, dice: con base en estudios realizados por la Secretaría de Salud y Salud Mental a nivel nacional, el incremento de los casos de ansiedad es del 75% en los últimos 5 años. Date cuenta, 75% en los últimos años el nivel de ansiedad en México. Esto debido a factores externos que no solo tienen que ver con el incremento de los índices de delincuencia, sino con la contaminación, la economía y el entorno social, así como laboral. O sea, todo. Todo nos está haciendo ansiosos. Todo nos hace vivir con temor, con preocupación, con ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque estás poniendo tu seguridad y tu gozo ahí. Dios te invita: alábenme, conózcanme, sean satisfechos en mí, pruébenme. Jeremías nos dice que hemos estado probando de estas cisternas rotas que no pueden tener agua, y Dios dice: prueben de mí, agua viva. ¿Se dan cuenta? Hay un contraste, hay decisiones que se toman. Es el Evangelio, la gracia de Dios invitándonos a alabarlo. Fíjate en el capítulo 1 de Mateo, versículo 22. Estamos ahí en la misma porción. Dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Date cuenta de la gracia de Dios. Date cuenta de Dios dándose a sí mismo para que lo alabes, para que lo conozcas, para que tu corazón sea satisfecho en Él. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios viniendo a su creación, que su creación lo había despreciado, Dios entregando lo más preciado para que nosotros lo podamos encontrar como precioso. Y entonces es el pueblo de Dios reconociendo el valor de su Hijo. Te hago otra pregunta, y si te estás durmiendo, quiero que respires, que agarres oxígeno, porque esto es importante. Si el reino de Dios, si el plan de Dios no incluye ninguno de tus sueños, si el plan de Dios, si en verdad Él es soberano y su voluntad ha de ser hecha, si el plan de Dios no incluye ninguno de tus sueños que aparentemente son buenos, una buena familia, un matrimonio estable, hijos sanos, si no incluye ninguno de tus sueños, ¿los seguirías? ¿Los seguirías? Si el plan de Dios para tu vida tal vez significa una vida emocionalmente quebrantada, socialmente fracturada,
hijos tal vez enfermos, o ausentes o fallecidos. ¿Seguirías a Dios? ¿En verdad estás adorando a Dios o estás adorando eso que posiblemente te va a dar si te portas bien? Porque la idea es más como un Santa Claus que como un rey soberano. ¿Seguirías a Dios si su voluntad no incluye ninguno de tus sueños? ¿Te acercas a Dios por Dios? ¿Te acercas a Dios porque has reconocido su valor? Entonces tus decisiones son afectadas, tu economía es afectada, tus tesoros son afectados. Date cuenta que estos sabios llegan y dan cosas extremadamente caras. ¿Sabes por qué? Porque en comparación de lo que ellos han encontrado como valioso, lo que ellos tienen ahorita, va a ser más barato. Muchas personas no están dispuestas a entregar a otra persona, a entregar a un plan que ellos tienen, un lugar que ellos tienen, un trabajo que ellos tienen, un sentimiento que ellos tienen, una decisión que ellos tienen. No pueden, simplemente no pueden y no lo van a hacer. Vienen a la iglesia esperando que Dios les bendiga su desobediencia o que Dios bendiga su plan, con la fachada de un cristianismo. Pero no vienen a Dios para conseguir a Dios. Su oración no es como el salmista: ¿a quién tengo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti no deseo nada, absolutamente nada en la tierra. Mi cuerpo y mi corazón desfallecerán, pero tú eres mi roca eterna. Salmo 117, versículo 2. Grande es tu amor por nosotros. La fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. Grande es su amor por nosotros. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos y la gloria y el honor tributamos. Solo a Cristo nuestra luz acudimos y tan solo por su cruz te pedimos. Disfrutamos tu favor excelente por Jesús, por su amor permanente. Solo Él nos libertó de la muerte, solo Él se declaró nuestro fuerte. Solo tú, oh Creador, Dios eterno, nos libraste del furor del infierno. Y por eso con placer proclamamos que tan solo en tu poder confiamos. Señor, te doy gracias, Padre, por Cristo, porque nos has mostrado un tesoro más hermoso. Padre, en tu misericordia nos has llamado de nuestra esclavitud, de nuestros placeres mediocres, temporales. Nos has invitado a alabar algo más duradero, algo más eterno. Emmanuel, mi Dios, gracias por tu Hijo. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado a costa de tu persona, a costa de Cristo, para mostrarnos una satisfacción muchísimo, muy superior. Padre, te ruego que nuestro gozo esta Navidad sea Jesús, que podamos alabar propiamente, verdaderamente a Jesús. Señor, que esta Navidad no busquemos regalos, no busquemos situaciones, personas, sentimientos, aunque sean buenos, mi Dios, que últimamente busquemos a Cristo y podamos decir con el salmista: fuera de ti no deseamos nada en este mundo. Mi Dios, gracias porque nos has rescatado, nos has dado a ese regalo. Y Señor, por eso te adoramos y decimos: alabado sea tu Dios. En Cristo Jesús. Amén.